Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 13. Leemos en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, el tema de hoy es polémico. Mucha gente le rehúye debido a que ahora, si usted observa la internet, son más los que atacan a lo que es hablar en lengua, hablar en lenguas o al movimiento pentecostal. Primero, quiero hacer la observación, sí hay errores en el movimiento pentecostal, no lo vamos a negar. Hay distorsión y hay también confusión. En algunos momentos se observa confusión en algunas denominaciones llamadas pentecostal. Pero el problema estriba es que nosotros no podemos sacar evaluaciones, no podemos tomar juicio, hacer juicios, no podemos hacer juicio, no podemos emitir opiniones basado en lo subjetivo. ¿Qué quiere decir ello? Basado en mi punto de vista, en cómo observo las cosas y a mi parecer. Es muy distinto cómo ve Dios la cosa a cómo la vemos nosotros. A veces dicen algunos, Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Pero, ¿qué orden? ¿Lo que usted cree que es orden o lo que para Dios es orden? Esa es la gran diferencia. Lo que para usted puede considerar un desorden, para el hombre, para el ser humano, un desorden, para Dios es un orden. Porque todo no es ver con nuestros ojos, sino como Dios ve las cosas. Que le parezca un desorden el hablar en lenguas puede ser en un contexto, pero no en todos los contextos se puede apreciar que el hablar en lengua es un desorden, porque al ver vamos es un don dado por Dios. Y si es un don dado por Dios, es algo ideado, pensado y llevado a cabo por Dios mismo. Y dice que los dones son hechos para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, perfeccionada. Ya en un contexto, si solamente alguien ya siente aversión porque escucha hablar a alguien en lengua, aunque esa persona hable sola en su habitación, cumpliendo la Biblia, dice que Pablo dijo, prefiero hablar, yo soy el que más hablo en lengua, diciendo él solo, apartado. Y si esa persona todavía siente una aversión, siente que le disgusta algo, debe examinarse, porque ya solamente un principio, Dios lo dio como un don. De los 9 dones, ahí está incluido el don de hablar en lengua. Entonces, ¿la gente le parece una confusión? Sí, y lo vamos a estudiar en el contexto de lo que es una confusión, algo mal aplicado y que genera desorden. Eso sí lo vamos a hablar. Pero no negarme de plano, simplemente el don de hablar en lenguas, un rechazo total, y distorsionar o malinterpretar un verso para tratar de suprimir que ese don no existe. Es lo que hoy vamos a hablar. Que muchas personas piensan que el don de hablar en lenguas no existe, no debe existir en la actualidad, no existe en la actualidad. Que lo que ahora se hace cuando escuchan a alguien hablando en lenguas, llegan a pensar dos cosas. Uno,
que es un acto emocional, que son personas dominadas por la emoción, el cual les hace emitir esos sonidos que a veces son ininteligibles. Creo que en todos los casos son ininteligibles para nosotros, inentendibles para nosotros, y que eso es algo por voluntad humana, por iniciativa humana. El hombre lo hace por sí mismo. Otros llegan a decir que eso es una imitación. El diablo imitó ese don y es una influencia por inspiración demoníaca, diabólica. Y llegan a juzgar que eso es algo diabólico, el hablar en lenguas. Vamos a analizarlo, porque no hay pecado más grave y que no tiene perdón. Y hay que ser cuidadoso en este tema, porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si alguien está hablando por el Espíritu Santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo y consciente, una persona que conoce la palabra, porque son personas conocedoras de la Biblia, hay que tener sumo cuidado. Mire, una persona puede ser confundida, sí, puede ser confundida, y puede que el diablo imita, falsifica lenguas, sí, es muy probable, como falsifica todos los dones. Y si el diablo falsifica cualquier don, pues obviamente también el don de hablar en lenguas puede falsificarlo. Se dice que en Haití, la gente de la religión vudú, la gente que practica hechicería, pues hablan en otras lenguas. Está bien. Pero la Biblia me dice: probad los espíritus. Ver la conducta de las personas, ver cómo se conduce, ver el fruto del espíritu. Eso hay que tomar en cuenta. Otra cosa es que el diablo puede falsificar. Y yo no peco en probar: Señor, esto proviene de ti o no proviene de ti. Porque la Biblia me dice que el diablo se viste como ángel de luz. Por lo tanto, puede aparentar, y yo no peco de una manera que es imperdonable en creer que sea el Señor en un comienzo, o a cualquier persona crea que alguien que está hablando en lengua o un don crea provenir de Dios. No peca con un pecado imperdonable. Pecado sí, pero no lo sabe hasta probar los espíritus. Esto proviene de ti, no proviene de ti, y en esa prudencia nos hace ver, no es un pecado, imperdonable. Pero sí es un pecado imperdonable en que alguien que esté diciendo que está hablando por un demonio y está hablando por el Espíritu Santo. Y no me vengan con la falacia, se llama la falacia de petición de principio. No es que Dios no habla, ya en este tiempo le habla en lengua, por lo tanto todo lo que habla en lengua es de inspiración demoníaca. Estás dando por hecho algo sin demostrarlo. Eso es falacia. Eso es incorrecto. Tienes que demostrar, y tienen que demostrar que en este tiempo el don de hablar en lenguas ya dejó, ya caducó, ya perdió vigencia. Pero si lo das por hecho en una de tus premisas, sin llegar a la conclusión, sin mostrar la ley de la razón suficiente, que es demostrarlo con la evidencia, eso quiere decir que, mira, el prejuicio le domina tanto. Le domina tanto la presuposición que se cierra aún a las verdades bíblicas, las resiste. Ese es el problema. Entonces, no peca si alguien hablando en lengua, un hermano, y habló en lengua: el Señor, estás aquí, estás hablando por esta persona, y de pronto se descubre, bueno, no peca porque el diablo se viste como ángel de luz. Es correcto que uno pruebe los espíritus, si provienen de Dios o no, pero el problema estriba que es un pecado imperdonable que le diga a alguien que sea inspirado por el Espíritu Santo, está hablando lo que está hablando es un demonio, porque ese fue el pecado con Jesús. ¿Qué le dieron a Jesús? Tú sanas enfermos y haces milagros por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y ahí fue cuando dijo el Señor que toda blasfemia es perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vio lo delicado que ningún ser humano tiene la autoridad a hacer el evangelio a su medida, que quiere hacer el evangelio a como le parece. Toman puntos que le parecen correctos, pero toman lo que rechazan, y de plano inventan cosas o tergiversan cosas. Ese es el problema de este tema que hemos decidido hablar hoy, que es polémico, que es controversial, pero necesitamos saberlo. Entonces, hay personas dicen y aseguran que ya el hablar en lengua en este tiempo ya no es de parte de Dios.
que eso fue para la época de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles vivieron, pero cuando Él murió, los apóstoles murieron, ya eso caducó. Bueno, uno se pregunta, y yo lo que vamos a analizar, ¿cuál es la evidencia para ellos asegurar que ya ese don de hablar en lenguas caducó, que ya no está vigente? Leímos en 1 Corintios, capítulo 13, verso 8 al 13. ¿A dónde se agarran en esto? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabarán. Aquí dice, ¿ves? Aquí está diciendo que se acabarán las profecías, y las lenguas, y la ciencia. Primero noten que a conveniencia, no usando el mismo criterio, reconocen los que no están de acuerdo con el movimiento pentecostal. Obviamente, al no estar de acuerdo con el movimiento pentecostal, con creer que Dios todavía hace señales, prodigios, maravillas y que todavía los dones están vigentes, aquí dice que cesarán las lenguas. Y acepta también que y las profecías se acabarán. Ok, y pregunto, ¿y la ciencia acabará? No, no ha acabado, no ha terminado. Porque Daniel 12:4 dice que en los últimos tiempos, para el tiempo del fin, la ciencia aumentará. Entonces, ¿cómo es que admiten que la ciencia sí está vigente, pero las profecías y las lenguas sí cesaron? Solo bajo el prejuicio. Ahí demuestran la animadversión. Ahí demuestra que como eso no les gusta, lo rechazan y dicen, acabará la profecía y se acabará las lenguas. Pero no pueden negar que la ciencia sigue vigente. ¿Cómo haces? ¿Cuál es el criterio? Para que tú dejes viva esta parte y esta parte que murió. Y no puede negar que la ciencia aún sigue vigente. Las diferentes ciencias. La ciencia del conocimiento de Dios aumentaría en los últimos tiempos. Daniel 12:4. Y la ciencia que podemos ver de la tecnología y esto ha aumentado. En todos los sentidos, la ciencia para estos tiempos ha aumentado. Y uno se pregunta, ¿es honesta esa interpretación? ¿O demuestra el prejuicio tal que no les importa encontrarse en ese dilema, en esa contradicción? Como no te gusta la profecía y como no le gustan las lenguas, eso cesó. ¿Y la ciencia? No, eso no cesó. Oye, pero es el mismo criterio. Hay algo que se llama en argumentación la reducción al absurdo. La reducción al absurdo es que tomamos por verdad algo que alguien dice. Y cuando se toma por verdad, uno dice, mira, se llega al absurdo, dice, no puede ser. Bueno, tomémoslo como una verdad que ya cesó la profecía y ya cesó la lengua, la ciencia también cesó. Entonces algunos dicen, no, la ciencia no ha cesado. Algunos quieren dar otra interpretación a la palabra ciencia y dice que esa ciencia ha cesado. Ya la vamos a examinar y ya la vamos a estudiar. Pero podemos ver, podemos apreciar que no es justo, no se ajusta al criterio, sino que es un criterio amañado a la conveniencia, al gusto. Amados hermanos, el orden de Dios no es igual a nuestro orden. Lo que nos parece a nosotros una confusión, para Dios puede ser un orden. Fíjese, le leo Juan 9:6. Mire lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Observe esto. Jesús escupió al lodo, al barro, hizo una masa. Dígame qué higiénico es eso. ¿Qué propiedades curativas puede tomar cualquier persona que conozca la ciencia? Dice, eso va a generar más infección. Sabe muy bien que eso es antihigiénico. Pero el Señor Jesús actuó así e hizo el milagro. El ciego recuperó la vista. Ahora, en el orden nuestro, eso es un desorden. Eso es una confusión y diríamos, Dios no es Dios de desorden, de confusión. Dios, mire, que es esa locura que ocupa la tierra, el barro, algo tan antihigiénico. A mí no me vas a escupir. No, yo no acepto eso. Cualquiera dirá, eso es una confusión. ¿Ve? Pero es el orden de Dios. Puede ser considerado para nosotros un desorden, una confusión. Pero demostramos por la Biblia que a lo que a Dios le es orden, nosotros podemos considerarlo como un desorden. En Marcos 7:32 al 34 dice así:
y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y ocurrió el milagro. Ahora, ¿usted se dejaría escupir, abrir la boca para que otro lo escupa? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¡Uy, qué antihigiénico! ¡Qué asqueroso! ¡Qué cochino! Ese hombre no proviene de Dios. Así dijeron de Jesús. ¿Cómo puede ser algo tan... es que escupa? Y resulta que el mudo habló. Entonces, cuando alguien dice que hablar en lenguas, sí, el desorden está en lo que habla Pablo, pero no es el hablar en lengua, sino las acciones, sino cómo se desarrolló en lo que estaba ocurriendo en Corinto. Tienen que analizar esto. Pero él dice, no impidáis a que hable en lengua, pero puede ver que la forma de ver Dios la cosa es muy distinta a la nuestra. Hablar en lengua no es un desorden si se hace bajo el procedimiento de Dios. Pero el problema está que ya cualquiera que escucha a alguien hablar en lengua, ya eso le molesta, ya eso le desagrada. Examínese, porque Dios no está a merced a sujetarse a su gusto y a mi gusto. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Él es el Señor soberano, y lo imperfecto se sujeta a lo perfecto. Y eso es lo que tenemos en cuenta. Si es el Señor de nuestra vida y Él es la autoridad y la Biblia es la autoridad, debemos respetarla. Porque no te gusta, eso no es cuestión de que te guste o no. Es que está en la Biblia y es autoritativo. Ese es el caso, lo puntual. En Lucas 16:15, mire, esto me gusta mucho. Dice así: entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Resalto acá, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué entiende usted por ello? Que lo que el hombre considera sublime, excelente, ordenado, lo que considera derechito, recto, delante de Dios es abominación. Entonces, si alguien considera que hablar en lengua es un desorden, pues debe preguntarse por qué Dios ideó ese don y por qué se lo entregó a la iglesia. No es una animadversión. Te hace capaz de rechazar una verdad bíblica. Eso se llama prejuicio, que ya tengo un juicio anticipado, y ese juicio anticipado no lo quiero dejar romper, no lo permito, aunque la verdad de la Biblia, pues me cierro. Y la Biblia dice que resisten la verdad. Pablo no dijo cuando había el problema de hablar en lengua, dejen de hablar en lengua, sino que había que ordenar eso. Y nosotros debemos ser cuidadosos, porque el hablar en lengua no es algo que incontrolable. Dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Yo puedo detenerme en cualquier momento, sea profetizando, sea hablando en lengua, y quedarme callado, porque el Espíritu Santo es un caballero. Esas personas que dicen, yo no me puedo controlar, si el Espíritu viene sobre mí, yo tengo que soltar y no puedo dejar de hablar. Eso no es cierto. El Espíritu Santo es un caballero, no es de confusión, se sujeta. Que hacen ver como si fueran incontrolables. No, Señor. Los dones están sujetos, se pueden detener en cualquier momento. Después lo estudiamos con más detalle, pero hoy no es el tema principal el que vamos a tocar. Vamos a tocar hoy es que la gente dice que, basado en lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 13, dicen que la lengua y la ciencia y la profecía acabarán. Pero algunos dicen que la ciencia no ha acabado, no ha terminado, que todavía está vigente, y es lo que vamos a analizar. Bien, y luego dice el contexto en el 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso quiere decir que las profecías, las lenguas y la ciencia, que es en parte, y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Lo que va a hacer que hagan que las profecías se acaben, que cesen las lenguas y la ciencia se acabe, es cuando venga lo perfecto.
Y obviamente no se puede interpretar que cuando vino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y es perfecto, ¿cierto? Si el Espíritu Santo vino, ya vino lo perfecto y ya dejó de ser. No, pues fue cuando vino el Espíritu Santo es que comenzaron a operar esos dones. Es que comenzaron a operar los dones del Espíritu. No se puede interpretar así, ¿verdad que no se puede interpretar así? Es ingenuo. Es que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es que aparecieron los dones dados por el Espíritu. Y entre esos dones estaba el don de hablar en lenguas. Así que eso es muy ingenuo. Entonces, ¿cuándo es lo perfecto? Otra cosa dicen, ya lo vamos a analizar lo que dicen algunos para justificar cuando venga lo perfecto. Dice que lo perfecto es cuando, como conocemos en parte, Dios te revela y tú no lo entiendes. Entonces, cuando acontece lo que Dios reveló, la profecía, la ciencia, el conocimiento que Dios dio, entonces ya vino lo perfecto. Entonces ya eso se acaba. Pero el contexto te dice en el verso 13 de 1 de Corintios 13:13, ahora todavía lo que es en parte, mientras lo que es en parte, permanecen tres características. ¿Cuáles son? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mientras venga lo perfecto, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pregunto, si ya vino lo perfecto, ¿ya el cristiano no vive por fe y no vive por esperanza? Obvio que seguimos viviendo por fe y obvio que seguimos teniendo esperanza. Así que lo perfecto no ha venido. Lo perfecto es cuando venga Cristo Jesús, levante su pueblo de la corruptibilidad a la incorruptibilidad para la eternidad. Y mientras eso no ocurra, mientras eso no acontezca, van a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Y dice que también las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia se acabará cuando venga lo perfecto. Que ese es el tiempo en el cual dejarán, cesarán, perderán su vigencia. Es ahí en ese tiempo. Eso lo descartan. Entonces buscan embonar. Embonar es cuando ustedes han tenido algún rompecabezas. Y usted ve que algunos rompecabezas tienen un cuadradito, otros tienen, para los niños pequeños también, triángulos, otros circunferencia. Y alguien quiere meter el triángulo en el cuadrado, la circunferencia en el triángulo y el triángulo en la circunferencia. ¿Cómo entra? A que le entres a martillazo, que lo forces a entrar. Porque embonar por sí solo de manera natural no embona, no acopla. Y eso es lo que quiere hacer algunas personas. No acopla la Biblia cuando dice que es cuando venga lo perfecto que cesarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto cesarán las profecías. Y cuando venga lo perfecto cesarán la ciencia. Y no puede negar que la ciencia sigue vigente. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios aumentaría, porque Daniel 12:4 profetizó que tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Pero la ciencia aumentará. Y la ciencia, el conocimiento de Dios, si vamos a leerlo, sigue aumentando. No ha perdido el conocimiento de Dios, no se ha perdido, sigue aún en aumento. Entonces es a conveniencia, es decir, como esto no me gusta, yo lo rechazo y busco la manera de cerrarme a esa verdad. Eso es lo que hace. Analicemos. Y cuando venga lo perfecto, se acabará la fe y la esperanza. El amor siempre va a existir, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y nosotros estamos convencidos que Dios es real. Y estamos esperando a Jesús, que resucitó de los muertos y que viene por segunda vez. Y eso es fe, y eso permanece ahora. Por eso es que la iglesia se mantiene. Y la esperanza, estamos esperándolo, que Jesucristo viene. Y cuando venga lo perfecto, se acaba la fe y se acaba la esperanza. Ese es el problema de la honestidad de esta gente por animadversión, que son capaces de embonar el triángulo en la circunferencia. Tratar de embonar, pero no se puede. No le importa ser descubierto en falacias. Entonces, alguien que atacó mucho al hermano Gigi Ávila, de nombre Tito Martínez, le llamó a Gigi Ávila falso evangelista Gigi Ávila. Y él usó justamente 1 de Corintios 13:8. Dice así, él dijo así:
Sigamos estudiando 1 Corintios para ver más claramente este asunto del don de lenguas. Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando Pablo dijo cesarán las lenguas, se estaba refiriendo al don de lenguas. Dicho don cesaría por sí solo, terminaría. Los pentecostales y carismáticos enseñan que dicho don de lenguas aún no ha cesado, ya que ellos pretenden tener ese don. Sin embargo, ya he demostrado que eso es mentira, pues la babosada que hablan los pentecostales y carismáticos no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas, sino que es una falsificación carnal y diabólica del don de idiomas. Eso lo dice un señor de nombre Tito Martínez. Hizo en video y en un blog de la internet. Y sigue diciendo, lo que dijo Pablo es que dicho don de idiomas o lengua cesaría, acabaría, y curiosamente en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lenguas en las iglesias, lo cual significa que dicho don ya cesó en la época apostólica. Si el don de lenguas hubiera seguido en activo, entonces dicho don sería mencionado por Pablo en el resto de sus epístolas. Sin embargo, ya no se menciona por ninguna parte después de su primera carta a los Corintios, porque sencillamente dicho don ya había cesado. Vaya manera de argumentar, porque no aparece, porque Pablo lo habló en 1 Corintios y no lo habló en otras epístolas. Ya por eso dejó de existir, ya cesó. Dios. Es como cuando alguien dice, cuando se ataca la doctrina de la Trinidad. A ver, muéstrame un versículo que diga Trinidad. Si no, no te lo creo porque no está en la Biblia. Ellos quieren que le busquen la palabra Trinidad en el criterio que ellos establecieron, no el que dice la Biblia, sino que ellos mismos establecieron. Si no aparece así, no creo en la Trinidad. Y no pueden leer todos los versículos bíblicos en la cual Dios habla en forma plural y todas las cosas que se muestra la clara distinción de identidad. Eso no lo toman en cuenta porque tiene que aparecer la palabra. Ellos establecieron su propio criterio. La doble moral en el discurso. Por ejemplo, a los unicitarios uno les dice, bueno, sí, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ya es antibíblico y eso no es bíblico. La palabra unicidad tampoco aparece en la Biblia. Muéstrame un versículo donde diga unicidad. No te lo van a dar. No lo van a mostrar nunca. ¿Es bíblica su doctrina? Sí, sí es bíblica. ¿Ves? Una doble moral. Hablan por los dos lados de la boca. Por un lado el criterio funciona, pero el mismo criterio por el otro lado no funciona. Eso es deshonesto. E igual este hombre está en el Nuevo Testamento. Pablo lo habló. No, tiene que aparecer en las demás epístolas. Si no, eso cesó. Otros le dicen no. En cuanto murieron los apóstoles, cesó. Pero en la misma vida de Pablo, porque si Pablo no habló, es porque había cesado. Es decir, que todavía estaban vivos los apóstoles y cesó. Vaya forma de argumentar. Cuando la animadversión les domina, no les importa ser descubiertos en algo que cae en la irracionalidad, que se sale de la lógica del sentido común. No les importa. Entonces, repito, si el don de lenguas, dice este señor Tito Martínez, si el don de lenguas hubiera seguido inactivo, entonces dicho don sería mencionado por Pablo en el resto de sus epístolas. Sin embargo, ya no se menciona por ninguna parte después de su primera carta a los Corintios, porque sencillamente dicho don ya había cesado. Y sigue diciendo, ahora entraremos en 1 Corintios 14, y es precisamente en este capítulo donde los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales pretenden basar su satánica doctrina. Su satánica doctrina, dice. En este capítulo Pablo vuelve a mencionar el don de lenguas, pero como ya dije, la palabra griega utilizada es glosa, que significa idioma humano. Es el mismo don de idiomas que aparece en Hechos 2 y que no tiene que ver nada con la babosada satánica y carnal que hablan los pentecostales. Repito, toda blasfemia es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y por eso lo vemos más endurecidos. Porque el problema está que si alguien habló por el Espíritu Santo y esta gente que conoce Biblia y tanto la animadversión, por eso se van a hacer cada día, se van a endurecer más y van a resistir más. Porque eso es imperdonable.
Alguien puede ser engañado que sea una falsificación y pueda pensar que es el Señor, pero no por eso es imperdonable. Porque la blasfemia es contra el Espíritu Santo y alguien por ignorancia, ¿será el Señor? Y uno pregunta y prueba los espíritus, ¿será el Señor? No sé. Y, Señor, ¿eres tú? Todavía pregunta uno a Dios, ¿verdad? Pero si alguien por el Espíritu Santo habla y dice no, es un demonio, ay, ay, ay. Por eso que hablar de este tema es muy polémico y muy delicado. Ese tema el que lo aborde debería ser muy cuidadoso. Debería ser extremadamente cuidadoso, pero el que no tiene temor de Dios cree que esto es algo puede ser algo tan ligero a tomarla a la ligera. No. Bien, hay algo que se llama en las leyes de la lógica, se llama la ley de la razón suficiente. Él tiene que demostrar, y todos tienen que demostrar cuando afirman algo, esa ley de razón suficiente. Se lo voy a explicar. Alguien dice: sí existen los marcianos, que en el planeta Marte hay vida y que se llaman a esos seres marcianos. Y los marcianos son azules. Bueno, ya lo dijiste, lo estás afirmando, demuéstralo. Se nota el trabajo que tiene que hacer una persona para demostrar lo que afirmó. El decir que ya cesaron, si estamos leyendo en el contexto que cesará cuando venga lo perfecto, y él está diciendo que ya cesó, bueno, demuéstralo. Ya vino lo perfecto. Porque dejará de existir cuando venga lo perfecto, lo que es en parte. Ya vino lo perfecto para que eso cese. ¿O cómo interpreta usted lo perfecto? Porque eso es lo que hará cesar las lenguas. Cuando venga lo perfecto, cesarán las lenguas, la profecía y la ciencia. Demuéstrelo. ¿Cuál es la evidencia? Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar que respondan. Los testigos de Jehová también dicen lo mismo. Ellos en su libro, el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, son un poquito más extenso, lo explican más detallada. El hablar en lenguas, dicen los testigos de Jehová en su libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 225 y 226, dice así: se identifica hoy día a los cristianos verdaderos porque puedan hablar en lenguas. Juan 13:35, en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tuviera amor entre ustedes mismos. 1 Corintios 13, 1 al 8. Si hablo en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un címbalo estruendoso. El amor nunca falla. Mas sea que haya dones de profetizar, serán eliminados. Sea que haya lenguas, cesarán. Otra vez hacen el mismo argumento, que cesarán. ¿Pero cuándo? Ahora aquí ellos explican. Sigo. Jesús dijo que se derramaría Espíritu Santo sobre sus seguidores y que ellos serían testigos de él hasta la parte más lejana de la tierra. Les dio instrucciones de que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. También predijo que estas buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, quienes hoy día, como grupo e individualmente, están efectuando esta obra. Pregunta: ¿quiénes hoy día, como grupo e individualmente, están efectuando esta obra? En armonía con lo que Jesús dijo, ¿no deberíamos buscar esto como prueba de que un grupo tenga el Espíritu Santo? Y hace una pregunta acá: ¿ha de continuar el hablar en lenguas hasta que llegue lo que es perfecto? Aquí, esto me gusta. Aquí por lo menos esto lo reconoce. Dice así: ¿ha de continuar el hablar en lenguas hasta que llegue lo que es perfecto? Este sí reconoce, los testigos de Jehová reconocen acá en su libro Razonamiento a partir de la Escritura, que para que cesen las lenguas es cuando llegue lo perfecto. Pero mire cómo interpreta lo perfecto. Mire cómo lo dice acá. En 1 Corintios 13:8 se hace referencia a varios dones milagrosos: el de profecía, el de lenguas y el de conocimiento. El versículo 9 se refiere de nuevo a dos de estos dones, el de conocimiento y el de profecía, al decir: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces ellos acá están aludiendo que en parte conocemos, ese es el don de ciencia, y en parte profetizamos, es el don de profecía. Y como no dice de hablar en lenguas, por eso que el hablar en lenguas para ellos, basado en eso, como no aparece en parte hablamos en lengua, dejó de hablar en lengua
y reconocen en cierta manera profetizar. Pero ellos tampoco reconocen el profetizar. Ellos dicen que ya Dios no habla. Hay una contradicción de parte de ellos. Ellos no reconocen la profecía. Ellos dicen que Dios dejó de hablar. Pero para su animadversión que tienen al don de lenguas, están usando estos dos versículos que en partes profetizamos y en parte conocemos, que ahí está diciendo que todavía el don de ciencia sí va a seguir vigente y que el don de profecía va a seguir vigente. Y como no dice en parte hablamos en lengua, pues ese sí dejó de existir. Vaya, otra vez una doble moral, porque los dones de inspiración son don de profecía, don de hablar en lengua y don de interpretar la lengua. Y en la interpretación de lengua también hay profecía cuando hay interpretación de lenguas. Así que también eso está en parte profetizamos. El don de lenguas está en parte de profetizamos porque está entre los dones de inspiración. ¿Me explico? Y otra doble moral. Ellos dicen que Dios no habla en profecía ya, que nadie profetiza. Entonces, ahí está la doble moral al argumentar. Sigue diciendo, repito, al decir porque en parte conocemos y en parte profetizamos, o como dice la EH 1976, porque imperfecto es nuestro saber e imperfecto nuestro don de profecía. Entonces el versículo 10 declara, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Mire cómo lo está llevando. Está reconociendo que es cuando venga lo perfecto. Mire cómo interpreta la palabra perfecto. Escuche, la palabra perfecto se traduce de la palabra griega teleion, que comunica el sentido de crecido, completo, perfecto. Y Nuevo Mundo, la traducción es completa y completo. Note que no es el don de lengua de lo que se dice que es imperfecto en parte o parcial. Esto se dice de la profecía o del conocimiento. En otras palabras, aunque tenían aquellos dones milagrosos, los cristianos primitivos tenían solo un entendimiento parcial e imperfecto del propósito de Dios. Pero cuando las profecías se cumplieran, cuando el propósito de Dios se efectuara, entonces llegaría lo perfecto o completo. Por eso está claro que en este caso no está considerando por cuánto tiempo continuaría el don de lenguas. Aquí se lo explico. Aquí mis amigos de la Wattover, para hablar de lo perfecto, le cambiaron a completo. El don de profecía y el don de ciencia es imperfecto, pero cuando Dios lo revela es cuando está perfecto. Vaya manera de interpretar la Biblia, ¿no? Cuando venga lo perfecto, también me dice que cesarán lo que es en parte, que es, repito, el último verso. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos el amor. Cuando venga lo perfecto, dejará de existir la fe y la esperanza. Ya no vamos a tener que vivir por fe porque estamos delante del Señor por siempre, porque no estamos esperando nada, ni la esperanza, ¿verdad? Ahora le pregunto a ellos, si vino lo perfecto, ¿dejó de existir la fe y la esperanza? Ellos van a decir, no, tenemos que seguir viviendo por fe. Se da cuenta lo amañado, lo torcido para resistir una verdad, para ajustarla a su manera de ver la vida, a su manera de cómo ellos interpretan. No dejan que la Biblia hable por sí sola, la acomodan. Entonces cuando venga lo perfecto, es decir, lo perfecto es en este tiempo. Dios da una profecía y cuando se cumple, ya la entendí, ya vino lo perfecto. Y como es la profecía y esto es lo que es en parte, por eso las lenguas cesarán. Otra vez, el mismo error en la interpretación. Repito, a ver si no lo agarró la última parte. Dice, porque imperfecto es nuestro saber e imperfecto nuestro don de profecía. Lo que es imperfecto para ellos es el saber y el don de profecía cuando el hablar en lenguas está dentro de los dones de inspiración y por medio de ellos se profetizaba. Eso abarca el don de lenguas y el don de profecía, pero ellos quieren decir que eso significa solamente el don de profecía. Bien, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y luego declara, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. La palabra perfecto se traduce en la palabra griega teleion, que comunica el sentido de crecido, completo o perfecto. Note que no es el don de lengua de lo que se dice que es imperfecto, en parte o parcial. Entonces, ¿qué es el don de lengua? Analice, ¿qué es el don de lengua si no es imperfecto? ¿Es perfecto entonces? Si es perfecto, ¿por qué entonces deja de existir? Lo perfecto no se puede cambiar y ellos lo están suprimiendo.
Sí puede agarrarlo. Lo perfecto como Dios no requiere cambio. Pero la Biblia reconoce que esto es imperfecto hasta que venga lo perfecto. Pero ayuda a edificar la iglesia. Y ellos suprimen el hablar en lenguas. Y lo que es imperfecto para ellos es el don de profecía y el don de conocimiento. Pero no reconocen que el don de hablar en lengua es imperfecto. Bueno, si no es imperfecto y es perfecto, ¿por qué lo desechas? ¿Por qué no permites que se hable en lenguas? Es una incongruencia, es incongruente, es incoherente. Para tratar de justificar el rechazar que no le gusta el don de hablar en lengua. Simplemente es eso, no le gusta, no le simpatiza, no le parece bien. Lo hayan desordenado. Sí, está el desorden y lo debemos hablar, pero no es el don de lengua, porque el don de lengua fue ideado por Dios. Y vemos la evidencia que estaba en el libro de los Hechos, no solo en Corintios, en el libro de los Hechos hablaba de hablar en lenguas, como dice este Tito Martínez, que porque solo habla en Corintios. Bueno, si lees en varios capítulos, ya hasta el final del capítulo 19-20, ya terminando el libro de los Hechos, todavía se seguía hablando en lenguas. Ah, no, porque no aparecen las otras epístolas. Vaya manera de argumentar, por Dios. El que se la compra es que piensa igual. El que compra ese argumento es porque piensa igual y quiere pensar así sin importarle que pase por encima de la verdad bíblica. Eso es simplemente eso. Además de ello, dices, sin embargo, la Biblia sí indica por cuánto tiempo el don de lengua sería parte de la experiencia cristiana. Él está diciendo, los testigos de Jehová acá, que la Biblia sí indica cuándo dejó de cesar el hablar en lenguas. Ajá, ¿cuándo? A ver, ¿a dónde lo dice la Biblia? Mire, escucha esto. Sigo diciendo, de acuerdo con el registro, este don y los demás dones del Espíritu siempre se transmitían a las personas mediante la imposición de las manos de los apóstoles de Jesucristo o en presencia de ellos. Así, después de la muerte de ellos y cuando murieron las personas que recibieron los dones de aquella manera, los dones milagrosos que fueron el resultado del funcionamiento del Espíritu de Dios tienen que haber llegado a su fin. Este punto de vista está de acuerdo con el propósito de aquellos dones, como se declara en Hebreos 2:4. Ellos están diciendo que el tiempo que la Biblia habla, no lo dice, pero está diciendo que la Biblia habla que cuándo sería el finalizar los dones, porque eran por imposición de manos de los apóstoles. Y si los apóstoles murieran, ya no podrían existir. Pero Pablo, si leemos, fue ungido por el presbiterio. En el capítulo 13 del libro de los Hechos no habla que había apóstoles ahí, sino que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que os he llamado. Dice, oraron, ayunaron y le pusieron las manos. Y ahí comenzó el ministerio de manera formal del apóstol Pablo y empezaron a ocurrir los milagros sobrenaturales. Ahí no hablaban que estaban algunos de los 12 apóstoles. Con Timoteo fue por las manos de la imposición de la mano y le dice a la iglesia que no imponga las manos a la ligera. No solamente le dice a qué cuestión de los apóstoles, sino que era a los miembros de la iglesia que no impusieran la mano a la ligera. Y la imposición de manos sigue vigente. Y la imposición de manos es para reconocer ministerios y dones. Otra contradicción, era el don de profecía y era el don de ciencia. Ajá, ¿y dónde queda el don de hablar en lenguas? Perfecto. Si es por perfecto, entonces hay una contradicción. No debió ser quitado, porque lo perfecto no puede. ¿Cómo lo vas a quitar? 1. Y 2, y dice que cuando venga lo perfecto lo que lo quita. Dejarán de existir la lengua. Ahora dicen que es por la muerte de los apóstoles. Entonces la muerte de los apóstoles fue una perfección. Hizo perfecta la iglesia. Contradictorio. Cuando venga lo perfecto, cesarán las lenguas, cesarán la profecía y cesará la ciencia. Y si al decir aquí que es a la muerte de los apóstoles, la muerte de los apóstoles era la perfección, era lo perfecto. Es decir, que lo perfecto era que se murieran los apóstoles. Vaya. Y uno dice, ¿qué forma de argumentar esta? Bien, la ciencia no ha dejado de existir. Se lo explico. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. La palabra conocimiento aquí es ciencia, llenos de toda ciencia, de tal manera que podemos amonestar unos a otros. Aquí está la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, no solamente la ciencia de la tecnología, sino hablar de la ciencia en el sentido de Dios. ¿Y para qué me sirve la ciencia de Dios? Y permanece para diferenciar entre lo bueno y lo malo, para amonestar los unos a los otros. Eso es la ciencia de Dios. Para diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto.
En 1 Corintios 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Está diciendo los corintios que ellos fueron enriquecidos en toda ciencia. La ciencia no ha dejado de existir. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento? Ciencia. 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, tienes ciencia, es el conocimiento de Dios. En 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, es decir, la ciencia de Dios. 2 Corintios 4:6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que no tenga la ciencia de Dios, ¿cómo le puede conocer? Si ya la ciencia dejó de existir, ya el conocimiento hacia Dios se perdió. Y obviamente que no, sino que la ciencia, el conocimiento hacia Dios en los últimos tiempos aumentaría. No pueden demostrar que la ciencia ha cesado. Dice así, 2 Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. 2 Corintios 8:7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia. 2 Corintios 10:5, derribando todos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo debe abundar más y más nosotros? En ciencia y conocimiento. La ciencia no ha dejado de existir, la ciencia permanece. Y mientras venga lo perfecto, me dice, lo que es en parte, permanece hasta que venga lo perfecto. ¿Y qué es en parte? Hablar en lenguas, profecía y la ciencia. La tierra será llena del conocimiento de la ciencia de Dios. Habacuc 2:14. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo ciencia. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ciencia. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En el tiempo del fin, la ciencia aumentaría. Todo lo agarran según intereses, según conveniencia, según lo que me gusta o no me gusta. Si dice que el hablar en lenguas cesó, basado en que dice que cesarán las lenguas, ya hemos visto versos bíblicos en la cual demuestra que la ciencia aún sigue vigente. Y si usamos el criterio que, porque dice que cesarían, se terminarían, pero lo aplico solamente a la lengua y a la profecía y a la ciencia no, eso me demuestra que no soy imparcial, que no soy objetivo, que ahí demuestra lo subjetivo, ahí demuestra que tiene animadversión por algo y tiene que rechazarlo de alguna manera sin que le importe caer en la deshonestidad, sin que les importe que uno lo descubra en un error o en una contradicción. No, que es honorable, no le gusta eso. La ciencia continúa vigente. Y lo que va a dejar de existir las lenguas, la ciencia y la profecía es cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto no ha venido, porque cuando venga lo perfecto también dejará de existir la fe y la esperanza. Pero el amor siempre va a permanecer para siempre. Y pregunto, ¿acaso la fe y la esperanza ya cesaron? No. Entonces se nota la falta de seriedad. Se nota que el prejuicio les domina. Bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Dios le bendiga.